¿Qué tal, chicos? La clase de hoy será sobre coordenadas rectangulares. Empecemos. Las coordenadas rectangulares también se denominan coordenadas cartesianas. Ya veremos a qué se debe ese nombre. Recordemos que todo vector se puede expresar de una forma analítica o de forma gráfica. Supongamos que tenemos a un vector A cualquiera dibujado en el plano, el cual tiene una magnitud A y un ángulo θ cualquiera. Ahora les mostraré cuál es la estructura de una coordenada rectangular o cartesiana. Un vector en coordenadas rectangulares tiene una forma muy conocida. Veamos a qué me refiero. Cualquier vector siempre tiene una componente en X que nosotros la denotaremos con el nombre de vector y adicional le colocaremos una X a un lado. Eso quiere decir que es la componente del vector A en el eje X. Mucho ojo que esta componente te indica cuánto mide y hacia dónde apunta horizontalmente dicho vector. De igual manera, también tendremos una componente alineada al eje Y, que se llamará AY, porque nuestro vector se llama A. En caso de que nuestro vector hubiese sido el vector B, entonces aquí iría BY y acá iría BX. Listo, esta es la estructura que manejaremos para una coordenada rectangular o cartesiana. Ahora, ¿a qué se debe su nombre rectangular? Pues bueno, si se dan cuenta, en nuestro gráfico se puede denotar un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo era un triángulo que tenía uno de sus ángulos formando 90 grados. En este caso sería este que estoy mostrando aquí. Ahora, como en todo triángulo rectángulo siempre hay catetos y también una hipotenusa, que es el lado más largo o más extenso de dicho triángulo. El gráfico nos muestra que uno de los catetos, en este caso el horizontal, equivale a la componente en X del vector. Entonces, ¿cuánto mediría el cateto vertical de este triángulo? Si se dan cuenta, este cateto mide lo mismo que la componente en Y de nuestro vector A que había sido dibujado. Entonces es válido que yo colocase a la componente Y de este lado. Si este es el vector A, ¿quién vendría a ser la hipotenusa de mi triángulo? Como ya sabemos, el tamaño del vector se representa de esta manera. Quiere decir que la hipotenusa de este triángulo va a ser la magnitud de dicho vector, el tamaño que tiene la flecha. Veamos cómo se calculan estas componentes. Empecemos por la componente del eje X. Para esto nosotros utilizaremos funciones trigonométricas como el coseno. Nosotros sabemos que el coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente, o sea, el cateto que está pegado al ángulo sobre la hipotenusa. Dense cuenta que aquí yo he colocado el ángulo θ, que es el mismo que está graficado aquí. Entonces, ¿cuál sería el adyacente a este ángulo? Recuerda que es el que está pegado al ángulo, entonces sería la componente en X, o sea, el cateto horizontal. Y la hipotenusa, ya habíamos quedado en claro que era la magnitud del vector. Si yo reemplazo, la expresión me queda de la siguiente manera. Pero recuerden que a mí lo que me interesa es hallar una expresión para calcular la componente en X. Entonces, para que ésta se quede sola, yo necesito mover a la magnitud que está dividiendo al otro lado. Pasaría a multiplicar al coseno, quedándonos la siguiente expresión. Entonces, con esto nosotros podemos calcular la componente en X de cualquier vector simplemente multiplicando a la magnitud por el coseno de su ángulo polar. Determinemos ahora la expresión para calcular la componente en Y. Es algo muy parecido, solo que ahora en vez de coseno utilizaremos el seno del ángulo, que simplemente ahora utiliza el cateto opuesto al ángulo. Como este es el ángulo, el opuesto a él sería el cateto que está enfrente. Sería entonces la componente en Y. Por ende, nos queda esta expresión que está aquí. Si despejamos de igual manera a Y, nos queda esta ecuación. Con estas dos expresiones
es posible estructurar a un vector en coordenadas rectangulares o cartesianas. Veamos cómo funciona. Recordemos a nuestro vector A que tenía una magnitud de 10 metros y un ángulo polar de 45 grados. Mucho ojo, para determinar las coordenadas rectangulares de cualquier vector es necesario tener al vector expresado primero en coordenadas polares, como es el caso que está aquí. Ahora el deber de nosotros es llevarlo a esta estructura, a la de una coordenada rectangular, es decir, con sus componentes en X y en Y. Aplicando las expresiones anteriores, nos quedaría lo siguiente. Reemplazamos el 10, que es la magnitud, los 10 metros, y su ángulo polar, que es 45 grados, obteniendo el siguiente resultado, 7,07. Ahora, ¿qué te quiere indicar este valor? Te quiere indicar que horizontalmente tu vector mide 7,07 metros y mira el sentido. Como el valor te dio positivo, quiere decir que tu vector apunta hacia la derecha y gráficamente podemos observar eso. Veamos ahora qué sucede con la componente en Y. Aplicamos magnitud por el seno del ángulo polar, reemplazamos valores y nos queda 7,07. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, quiere decir que ahora tu vector A mide verticalmente 7,07 metros, pero hacia arriba, porque es hacia los Y positivos. Ahora, ¿por qué razón las componentes nos dieron igual? Es porque el ángulo es 45 grados. Cada vez que el ángulo mida 45 grados con respecto al eje X, sus componentes van a ser iguales en tamaño, pero no siempre en dirección. Mucho ojo con eso. Al final, lo que debemos hacer simplemente es colocar la componente en X al inicio y posteriormente la componente en Y. Como nuestra magnitud se mide en metros, entonces debemos colocar la unidad con la que trabajó la magnitud por fuera del paréntesis. En coordenadas rectangulares la unidad nunca va dentro del paréntesis, siempre va por fuera. Haremos ahora sí un primer ejercicio. Nosotros cuando vimos coordenadas polares nos dimos cuenta de que un vector que está expresado gráficamente puede expresarse analíticamente de dos formas. Uno en sentido antihorario y otra en sentido horario. Y habíamos dicho de que estas dos formas son equivalentes. Entonces lo que nos queda hacer es comprobar mediante cálculos que las dos formas, tanto antihorario como horario, eran lo mismo. Calculamos la componente en X con la magnitud y el ángulo polar de antihorario. Reemplazamos valores y nos va a quedar menos 49,49 metros. Eso quiere decir que nuestro vector A mide de forma horizontal 49,49 metros, pero apuntando hacia los X negativos, que gráficamente se puede observar eso. La componente en Y de igual manera nos queda de la siguiente forma, menos 49,49, porque obviamente el vector está apuntando hacia abajo, hacia los Y negativos. Y repito, nos dan iguales los valores porque el ángulo es 45 grados, está en la mitad del cuadrante. Colocando los valores nos queda la siguiente forma. Esta sería la expresión del vector en coordenadas rectangulares o cartesianas. Repito, la unidad tiene que ir por fuera. Si hacemos los cálculos con el ángulo horario, queda lo siguiente. Colocamos menos 135 grados porque es el ángulo horario y nos da el valor de menos 49,49. Dense cuenta de que son los mismos valores. Si hacemos el cálculo para la componente en Y, nos va a quedar exactamente lo mismo que con el ángulo antihorario. Entonces al final nos quedan las mismas expresiones. Por esa razón, si tú quieres trabajar con antihorario u horario, es tu decisión. Segundo problema. Para este caso, yo utilizaré el ángulo horario. ¿Por qué? Porque es mucho más conveniente y es más fácil de medir de manera polar.
Recuerden, parto del eje positivo a las X, voy en sentido horario hacia mi vector y ya me indica que el ángulo es 30, pero como lo medí en sentido horario, pongo el signo menos. Y la magnitud ahora es 40 newtons. Aplico las expresiones para calcular sus componentes. Recuerda ahora, el vector es C, por ende yo coloco C en X. La magnitud ahora es 40 y el ángulo es menos 30. Nos queda el siguiente valor. Ya sabemos qué significa eso. Calculamos ahora la componente en Y. La única diferencia es que cambias coseno con seno y te da el siguiente valor, menos 20. Tenemos los valores y ahora sí los colocamos en la estructura básica de una coordenada rectangular sin olvidarnos de la unidad. En este caso es newtons, porque la magnitud se medía en newtons. Ejercicio 3. Para este caso yo trabajé con el ángulo polar de forma antihoraria. Medí el ángulo del eje positivo a las X hacia donde está el vector en forma antihoraria. Entonces 90 más 80 nos va a quedar 170 positivo. La magnitud 10 metros por segundo. Aplico las expresiones. Componente del vector E en X menos 9,85 y la componente del vector E en el eje Y nos queda 1,74. Ubicamos los valores en ese orden y listo, nuestros vectores ya han sido representados en una coordenada rectangular. Recuerda que para poder expresar un vector en forma rectangular es necesario primero tenerlo expresado en forma polar y de esa manera tendrías todo resuelto.